Aucán Wilcamán, un tremendo abrazo desde Recoletras para ti en Temuco. Muchas gracias también por ese saludo e invitación, por supuesto, y mi disposición de conversar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Hoy día, ¿cuál es la situación que se vive con los pueblos originarios? Quisiera una mirada tuya global, antes de entrar a temas específicos. Ya, bueno, desde el punto de vista global, Chile tiene una gran desventaja que no ha podido estandarizar los derechos de los pueblos indígenas en el país, ya sea jurídicamente o en la constitución política. Y eso lo digo porque el derecho internacional ha avanzado significativamente y Chile está estancado. Y en el caso mapuche hay una particularidad que por primera vez, post pacificación de Araucanía, se había militarizado el territorio mapuche con tanta extensión en tiempo. Me refiero la pacificación un momento, la dictadura militar en su tiempo también lo hizo a su manera, y hoy día un gobierno casi todo su periodo es el único caso post pacificación. Estamos hablando después de 140 y tantos años, no se había dado una situación similar, lo que sin duda plantea cuestiones de fondo. Plantea cuestiones de fondo como, por ejemplo, ¿qué legitimidad tienen entonces las instituciones en el territorio mapuche? ¿Qué capacidad ha tenido el Estado chileno de dialogar con los mapuches? ¿Qué han sido las iniciativas que han tomado distintos gobiernos post dictadura militar? ¿Qué efectivos han sido? Han existido un conjunto de comisiones. ¿Y cuál es la utilidad de esas comisiones? Y recientemente ha culminado otra comisión. Entonces hay un conjunto de hecho histórico y actual que hace que la vivencia en la Araucanía es controversial en la actualidad. Y yo tengo la pregunta, Aucán. ¿Y qué disposición han tenido los pueblos originarios, fundamentalmente el pueblo mapuche, de dialogar con las instituciones en estos más de 140 años? Ha habido bastante disposición de dialogar. Todas las veces que ha habido interés de un tema de agenda común, de interés más allá de lo que sería el clientelismo político partidario, los mapuches han dialogado. Y eso lo confirma la historia. Los mapuches tuvieron más de 30 acuerdos con el sistema colonial hispano, que se conoce como los parlamentos, y esos parlamentos hoy día están reconocidos en el derecho internacional. Es una práctica de diálogo, que nadie lo puede, fueron por siglos. Por otro lado, el propio Estado chileno en 1825 siguió con la política del diálogo y los mapuches celebraron el Tratado de Tapigüe, y que incluso el propio presidente Gabriel Borifón en su primer cuenta pública hizo referencia de ese gran e histórico tratado, y en enero de este año 2025 cumplió 2 siglos de haberse celebrado un acuerdo de esa naturaleza. Entonces, cuando hay agenda y tema de interés común, los mapuches están y estamos dispuestos a dialogar. Pero cuando hay otras situaciones confusas, ambiguas, imprecisas, o supeditado a un gobierno determinado para cumplir ciertos objetivos, evidentemente que no han habido las condiciones suficientes para dialogar. Aucán, yo te presenté recién desde Recoletras como el encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras. ¿Se nos puedes aclarar el tejimaneje de este cargo? Efectivamente, yo soy el encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, porque desde esta organización de la década del 90 comenzamos a incursionar en el mundo multilateral, es decir, comenzamos a hacer incidencia en la diplomacia internacional en Naciones Unidas y en la Organización de Estado Americano. El con quien usted está hablando, Aucán Wilcamán, fui colegislador de 3 normas internacionales que hoy día conforman el derecho internacional. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue adoptado el 13 de septiembre del 2007, y la Declaración Americana, que fue adoptado la primera semana del 2016, y el Protocolo de Nagoya sobre propiedad intelectual, recursos genéticos y biodiversidad recién el año 2000. Por lo tanto, ese cargo lo ejerzo a raíz del mandato que tengo del Consejo de Todas las Tierras en las actividades de la diplomacia internacional indígena en las Naciones Unidas y en la Organización de Estado Americano.
Y en representación de ese cargo, ¿con qué tipo de instituciones de personas en este tiempo, Aucán Wilcamán, en concienciaactiva.cl, has tenido que relacionarte, tratar temáticas? He tenido que relacionar con todos los embajadores del mundo, desde la Asamblea General de Naciones Unidas. Incluso tengo que decir, y voy a publicar un libro el próximo mes sobre el derecho de autodeterminación. Para restablecer el derecho de autodeterminación, tuvimos que terminar hablando con el presidente de ese entonces, Bill Clinton, para que él concediera y aceptara que los pueblos indígenas de Estados Unidos y el mundo tuvieron la práctica de la autodeterminación. Cuando él, y a partir de esa reunión que tuvimos allí en Nueva York, en Washington, prácticamente él adoptó un decreto presidencial y se reconoció el derecho de libre determinación que hoy día dispone el pueblo mapuche y todos los pueblos indígenas de Chile y todos los pueblos indígenas del mundo. Por lo tanto, esa es mi cargo y ese es el resultado que yo puedo dar cuenta de mis actividades en la diplomacia internacional indígena. Aucán Wilcamán, uno va construyendo imágenes y fundamentalmente en este tipo de sociedades como la nuestra a través de los medios de comunicación. Lo que la gran mayoría, y creo decirlo bien, entiende de lo que hoy ocurre con los pueblos originarios es que hay una deuda histórica que no está saldada, es que hay empresas forestales en el sur de nuestro país, es que hay hacendados en el sur de nuestro país y que hay mucha violencia entre los pueblos originarios y los sectores de las forestales y de los hacendados, y que hay acciones de terrorismo. Esto es lo que se conoce, a grosso modo te estoy diciendo. ¿Qué había que decir sobre eso que te planteo? Efectivamente hay una deuda pendiente porque hay que conocer la historia. En el contexto de la denominada pacificación de Araucanía, 1860 al 1881, ese tiempo, el Estado chileno incursiona en el territorio mapuche y cometió 3 actos que es la causa de las actuales tensiones y controversias, que son las consecuencias actuales. ¿Cuáles fue? Primero, la ocupación del territorio y el despojo. En segundo lugar, se cometió el crimen de genocidio, que todas las comisiones que han habido en este país lo han omitido. En tercer lugar, se llevó al pueblo mapuche a un empobrecimiento económico y en la causa también del conflicto. Y seguidamente lo que se llama el colonialismo y la domesticación, que es la chilenización forzosa a que han sido sometidos el pueblo mapuche. Estos 4 actos consecutivos, crimen de genocidio, usurpación del territorio, empobrecimiento económico. Hoy día los mapuches están pobres, pero fueron empobrecidos, que no es lo mismo ser pobre que empobrecido. Y en cuarto lugar, el colonialismo interno. Todos esos factores, 4 factores, son lo que determinan las causas de las tensiones y controversias, la militarización, la violencia de uno y otro lado, de un sector y otro. Y para eso ustedes sabrán que cuando post-1881, post-pacificación de Araucanía, el Estado chileno ofreció el territorio mapuche a los países de Europa, Francia, Italia y Suiza. Y allí a la Confederación Helvética se le invitó para que allí los habitantes paupérrimos de allí tuvieran que embarcarse y se le entregó territorio aquí en Traillén, lo que hoy día es la provincia de Malleco y Cautín, y ahí está el conflicto, porque en definitiva ellos lo trajeron para que el Estado resolviera un conflicto de ocupación, porque en ese momento no habían habitantes chilenos para ocupar el territorio mapuche, están los suizos, italianos, franceses, y entonces ahí está hoy día todas las tensiones, y el gran problema, que los europeos que llegaron al territorio mapuche creen que la historia y el derecho parte cuando llegaron ellos y quieren ocultar su pasado porque ellos eran los pobres entre los pobres de Europa. Por lo tanto, para Suiza fue haberse liberado de un grupo importante de conciudadanos de allí para traerlo al territorio mapuche. Entonces ellos quieren olvidar su pasado diciendo aquí tenemos tierra de igualdad y no hay igualdad, sino que es un momento histórico en que se dio esos hechos. Y en ese sentido, Aucán Wilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras en concienciaactiva.cl, en todas las redes sociales nos encuentran, este informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, a la cual convocara hace 2 años y que ya se conoce sus resultados con una diversidad de planteamientos, de personajes, de instituciones, etcétera, ¿se hace cargo de esta realidad que tú recién describes? No, la omite completamente. Solamente aborda el tema de tierra
además en un contexto ya de un proceso de reduccionismo. Omite el crimen de genocidio, omite el derecho al territorio que hoy día está reconocido en 2 normas de derecho internacional, del cual yo fui colegislador internacional y por eso soy encargado de relaciones internacionales. Omite el empobrecimiento económico al que han sido llevados los mapuches y el colonialismo interno. La comisión, en primer lugar, es una comisión que repite algunos hechos ya sucedidos con otros. No tiene un mandato claro. La ausencia del mandato ha llevado a ser casi como un vehículo sin dirección. Puede direccionarse para uno y otro lado. Terminó siendo la opinión de uno y otro. Además, el gobierno se desentendió con el pueblo mapuche y le dio mandato a los partidos políticos para que los partidos políticos decidan qué derecho de tierra le pertenece a los mapuches. Y eso es un colonialismo, eso es subordinación, es cualquier acto menos de diálogo y entendimiento con los mapuches. Y esa es la causa de la gran crítica a la Comisión por la Paz y Entendimiento. Ahora, perdón. Pero esta visión que estás entregando tú, ¿te pertenece a ti y a los que tú representas? ¿O es lo que piensa hoy la totalidad del pueblo mapuche que no está de acuerdo con el informe de la comisión? Hay dos cosas, hay que saber del pensamiento, no está en discusión el pensamiento, no hay discusión de pensamiento, es de cosa subjetiva, el pensamiento es cosa subjetiva. Estoy hablando del crimen de genocidio, que independientemente yo lo trate o no, es un hecho sucedido. El despojo de tierra al territorio, independientemente yo lo aborde, es un hecho sucedido. El empobrecimiento económico de la misma manera y el colonialismo que fue sometido el pueblo mapuche. Por lo tanto, no es una situación de qué piensa uno ni otro, sino simplemente los hechos determinan la causa del conflicto y es por eso que no ha habido capacidad de resolver. Lo que estoy hablando va más allá de lo que yo pudiera pensar, lo que yo estoy afirmando, comentando la base del conflicto, que son hechos históricos ineludibles e irrefutables. Solamente un desconocedor, solamente un ignorante de la historia podría decir lo contrario. O sea, con puntos de vista como el tuyo, Aucán Wilcamán, tenemos que cerrar la casa e irnos para otra parte nomás, porque no se va a llegar a ningún acuerdo. Porque ¿qué hacemos con visiones tan distantes? ¿Dónde nos encontramos? Le recuerdo a usted que no son visiones, porque visión es cualquier cosa. Usted puede, no, cualquier cosa, la visión no. Usted, estoy hablando del crimen de genocidio, eso no obedece visión. Y el crimen de genocidio sucedió y está tipificado y no se ha resuelto. Exactamente. Entonces, pero ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? A eso voy yo, en esta realidad 2025. Perfecto. Para eso yo, si usted habrá hecho seguimiento a algunos actos que yo he realizado durante el gobierno de la señora Bachelet y el gobierno de Sebastián Piñera, durante 10 años insistí en la creación de una comisión de esclarecimiento histórico. Tenemos que esclarecer los hechos. Cuando conozcamos la verdad y todos sepamos lo que sucedió, podemos encaminarnos para reparar el daño causado y encaminarnos para una paz firme y duradera. Eso de cerrar las puertas sería un absurdo en no entender la historia ni el derecho. Yo entiendo las dos cosas que se dan en la Araucanía perfectamente y es por eso que hago y lo que hago. Entonces, prácticamente, yo he propuesto la creación de una comisión de esclarecimiento histórico de los hechos. ¿Qué sucedió? Porque mientras no sepan lo que sucedió, prácticamente cada chileno tiene su propia versión de la historia. Y cada chileno tendrá su propia versión de la historia y será cuando él cree que llegó a la Araucanía, compró tierra, parte de la historia. Y es el gran problema. Si la historia y el derecho creen que partió en la Araucanía cuando alguien llegó a comprarse una casa, es una visión limitada y pobre, tengo que decir. Y yo no hablo dentro del mundo de la pobreza del conocimiento, porque si queremos resolver el conflicto que hay hoy día. Fíjate que en medio de toda esta situación uno de repente escucha puntos de vista y te lo quiero plantear, uno los comparta o no, que dicen, bueno, pero de la gente en la calle, uno conversa con grupos de personas, te encontráis, tocáis, pero es que déjame hacerte la pregunta, Aucán, porque yo me imagino que tú también lo has escuchado lo que te voy a plantear ahora. Y la gente, algunos dicen, oye, pero los mapuches quieren tener un estado dentro de otro estado, po, si Chile es uno solo. ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, primero sobre la gente de la calle, yo creo que si es una gente desinformada y darle oído a eso, simplemente podríamos llegar a que el negacionismo en cualquier parte del mundo siga prevaleciendo y ese tipo de prácticas. Estamos hablando con personas relativamente ilustradas, como creo que debe ser una conversación útil. Ahora, el Estado o no Estado. Mire, yo tengo que decirle, yo soy propulsor y fui colegislador del derecho a la libre determinación mapuche. Desde el 13 de septiembre del 2007 llegamos a un consenso entre 180 gobiernos del mundo, y eso quiero subrayar, 180 gobiernos del mundo y una delegación indígena, y entre ellos mi única persona, yo como Aucán Wilcamán, en la Asamblea General de Naciones Unidas llegamos a un consenso de restablecer el derecho a la libre determinación. Y el derecho a la libre determinación da lugar para que los mapuches o los pueblos indígenas puedan restablecer su sistema de gobierno, y ese sistema de gobierno se puede entender en una manera distinta con el Estado que sea necesario. Pero decir que somos todos chilenos es como yo le diga a cualquier ciudadano de la Araucanía, usted es mapuche porque está en mi tierra, y yo no sé cómo reaccionaría. ¿Ya? Entonces, veamos las cosas de ambos lados, y el derecho a la libre determinación da lugar para entendimiento, para diálogo. Y si alguien me dijera que la autodeterminación para crear más conflicto, yo le diría, no diga eso, por favor. ¿Usted cree que van a haber 180 gobiernos del mundo para crearle lío a los chilenos en la Araucanía? Por favor, no digan esas cosas tan absurdas. Esa es una declaración por los gobiernos del mundo con algunos indígenas, y entre ellos el único indígena de esta tierra es Aucán Wilcamán, con quien usted está conversando. Y lo vemos en concienciaactiva.cl en todas las redes sociales, y estamos transmitiendo este programa desde Recoletras, la disquería y librería popular de Recoleta. Aucán, entonces, ¿qué se hace? Se le ha entregado al presidente de la República este informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, y también sobre el tema de las tierras mapuches. Tú ya tienes claro el punto de vista. Entonces, ¿cómo seguimos? Claro, porque algunos dicen, votémoslo ahora, no, dejemos que pasen las elecciones, no, hay que hacerlo ahora, ya pasaron 2 años. Tu visión. Yo creo que el asunto de la tierra, si se quiere resolver en el contexto de una restricción del derecho a la tierra, se puede hacer. Yo creo que hay una buena intención de parte del gobierno, pero no es suficiente porque se han omitido las cuestiones fundamentales que ya he señalado. Creo que un diálogo hay que hacerlo en la Araucanía, sea con elección o sin elección. No espera, porque al final la última herramienta, la última fórmula siempre será el diálogo en cualquier parte del mundo. Si alguien cree que va a imponer la fuerza para resolver, en ninguna parte la fuerza ha sido prevaleciente para llegar a la paz. Por eso yo digo, necesitamos saber la verdad que sucedió en la Araucanía. Necesitamos reparar el daño causado, y tendremos que ver, pero para eso tienen que participar los actores, entre ellos el movimiento mapuche, no mi persona, el movimiento mapuche, y en tercer lugar, entonces encaminarnos para una paz firme y duradera. Cuando tengamos estos 3 pasos, podemos avanzar, haya o no haya elección. Yo soy de la idea que tiene que haber diálogo permanente y no diálogo circunstancial, y ese es el gran problema. ¿Pero por qué un problema? A sabiendas, porque el Estado chileno se instaló en el territorio mapuche, le guste o no a alguien, mediante la fuerza y la violencia militar. Y la violencia militar vulneró los derechos del pueblo mapuche y en la causa del conflicto. Entonces tenemos que buscar otra fórmula de diálogo institucional, y yo mi disposición es absoluta con este y con el gobierno que venga para dialogar, para buscar fórmulas de apoyo y solución pacífica a la controversia que vive la Araucanía. Claro, porque efectivamente... Este es un informe que solicitó el presidente actual de la República, Gabriel Boric, y como tú muy bien lo dices, se va a tener que seguir dialogando, si que no se resuelve ahora, y es difícil, con la próxima administración, que hasta el momento, según las encuestas, ¿no es cierto?, y según lo que uno palpa, el ambiente que se respira, sería o Janet Jara o el señor Kast. Así es, independientemente quien gobierne, no solamente se va a encontrar, como dicen, con una papa caliente, sino con una olla de papa caliente en la Araucanía, porque todos los gobiernos
cada vez que han intentado de buscar una fórmula, lo han hecho de manera parcial, omitiendo las cuestiones de fondo que he señalado, que es el crimen de genocidio, que es el despojo del territorio, no de tierra, territorio, el empobrecimiento económico a que llevaron al pueblo mapuche y, en cuarto lugar, el proceso de domesticación y colonialismo. Y ningún pueblo está dispuesto a aceptar el colonialismo ni la domesticación interna. ¿Cómo se resuelve uno de los puntos que recién mencionaste, para ti por lo menos, Aucán Wilcamán, el crimen de genocidio? Por lo menos tu visión. Resolver mediante una creación de una comisión que tenga mandato muy similar a lo que fue en su tiempo la Comisión Reti y Comisión Bales. Este país tiene experiencia y América Latina tiene experiencia para aclarar ciertos hechos de vulneraciones a derechos humanos, pero con un mandato claro, preciso, no cualquier otro tema, no para que vengan a hablar politiquería ni que venga un militante de un partido político de derecha e izquierda a dar su propia versión. El informe por la paz y entendimiento es el informe en la opinión de los partidos políticos, al margen del pueblo mapuche. Es la primera vez que sucede esto. Y ahí, entonces, es el conflicto, no es solamente un tema puntual, en definitiva, es no consentimiento. Entonces, prácticamente, tenemos que desplegar los esfuerzos para un diálogo en los temas fundamentales y el crimen de genocidio está tipificado en el derecho internacional. Esa comisión que diga, hubo o no, y si dice que no hubo genocidio, así será. Esa es la verdad que dispondremos los mapuches y no mapuches y a partir de ahí construiremos y miraremos el futuro de la Araucanía. Aucán, tú le puedes... Una pregunta que te hice al comienzo, pero profundizarla un poco más. ¿Cuál es el ambiente que hoy se vive entre todos los actores que están en la novena región? Lo que te decía yo, los hacendados, los forestales, el pueblo mapuche. ¿Cómo es el día a día? ¿Qué pasa con la situación ahí en la tierra? Evidentemente genera un ambiente de tensión permanente a todo nivel. El hecho que hayan aviones no tripulados y que circulen sobre los espacios donde están las comunidades, incursiones de carabineros, drones y todas los medios y recursos tecnológicos, evidentemente que genera una tensión, además de lo hecho histórico, porque cada comunidad sabe dónde le despojaron sus tierras. Y entonces la militarización ha venido a generar y aumentar el conflicto que había hasta ese entonces y que lamentablemente ha sucedido en este gobierno. Espérame, Aucán, espérame un segundito, que me dicen que pare un segundo. Espera. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo llevamos? Espérame un segundo. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, pero ¿cuánto tiempo llevamos? Bueno, ya. Llevamos 23. Perfecto. Aucán, perdón, voy a dejar una pausa. Espérame, Aucán. ¿Le voy a repetir la última pregunta? ¿Cómo? ¿Le voy a repetir la última pregunta? Porque parece que pareció un mensaje. No te entiendo, espérame un segundo. ¿Le voy a repetir la última pregunta? Porque pareció un mensaje que se acaba el tiempo. La última pregunta que... ¿cuál es el ambiente? Ya, la hago para que tú la pegues después. Espérame, no digas nada tú, Aucán, ahora. Ya. No digas nada, por favor, disculpe. Me gustaría, Aucán, que por favor profundizaras... Una idea que algo dijiste al comienzo, pero para que nuestra gente aquí en concienciaactiva.cl se forme una idea más profunda de lo que pasa hoy día en el ambiente que hay en la novena región, las forestales, los empresarios, el pueblo mapuche. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Cómo se respira eso? No me digas nada, ahí quedamos. Espera, ahí quedamos. Porque eso es para que la van a montar después. Espérame un segundo. ¿Ahora seguimos? Ya, perfecto. Aucán Wilcamán conversa con nosotros en Conciencia Activa. Y en general, el ambiente del país, ¿cómo lo estás viendo, Aucán? Aprovecho de consultarte, más allá del pueblo mapuche o con el pueblo mapuche. Bueno, yo creo que como todo país tiene su propia dinámica, alto y bajo, y hoy día el hecho que hay abstenciones en las elecciones en el país, evidentemente que hay discusiones propias de ese contexto. A mí no me causa ninguna extrañeza lo que sucede en el país. Es normal, está en un país que está encauzando su destino, buscando alternativas, y de la misma manera en la región de Araucanía, los mapuches aquí desarrollan reuniones, puntos de vista. Por ejemplo,
mañana 5 de septiembre habrá el Día Internacional de la Mujer Indígena, en donde va a haber una conferencia sobre cambio climático, porque el cambio climático es un impacto que ha tenido en el territorio mapuche, ya sea con los incendios, por falta de mitigación a medidas concretas que se han dado en el territorio. Así que prácticamente mi mirada lo veo con toda normalidad, lo que sucede en fuera de la macro zona sur, pero con la excepcionalidad de que ya no hay estado de excepción, sino una militarización. Y eso habla muy mal de Chile para el mundo. Y es por eso que los informes que tiene Chile sobre la situación mapuche no es creíble a nivel internacional con la sola presencia de los militares. Y además quiero subrayar, cuando Chile impuso una ley antiterrorista, adoptó, sin embargo hay un informe de Naciones Unidas que dice que no hay terrorismo en la Araucanía, y esa es la versión de la comunidad internacional. Entonces hay dos versiones de un mismo hecho, y que hay hechos de violencia, evidentemente que lo hay en la región, y tal cual están. Espero que pudiera superarse estas tensiones que vivimos en la actualidad. ¿Qué te parece a nivel de los programas escolares en nuestro país, la situación de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo ves que está tratada? Bueno, ha habido el planteamiento de que se debe reconocer a los pueblos indígenas su cultura y su derecho. Y en ese sentido falta una política de interculturalidad en la educación. Y mientras no haya interculturalidad en el ámbito de la educación, evidentemente que se va a imponer una versión solamente de la cultura y de las relaciones sociales en todo ámbito. Basta con mirar a los países desarrollados. Por ejemplo, si usted me preguntara cuál es una experiencia en el mundo de la interculturalidad. Suiza, por ejemplo, tiene la interculturalidad, viven suizos, franceses y alemanes. Las tres culturas están reconocidas, respaldadas y dialogan institucionalmente. Sin embargo, aquí se hace prevalecer que somos todos chilenos, y ese es el gran problema de la homogenización, el negacionismo de uno hacia el otro, y mientras no haya un reconocimiento de la existencia del otro y que eso sirva como una forma de dialogar y de entenderse, el conflicto se mantiene y se traslada en distintos ámbitos de la sociedad. ¿Y la autoestima del pueblo mapuche, cómo la ves tú? Porque uno... Usted ve, hay un proceso creciente de la autoestima. Si usted ve de lo que fue la década del 90, hoy día hay un movimiento más amplio, cada vez más conciencia colectiva mapuche. Usted recordará que en 1990, cuando yo presenté el 92 la bandera mapuche, que de alguna manera fue exhibida en el estallido social folclóricamente para otras cosas al margen, y ese fue un acto de autodeterminación. Yo fui llevado a la cárcel por 6 meses por esa bandera mapuche. 6 meses estuve por asociación ilícita en contra del Estado de Chile. Entonces prácticamente hoy día no harían un juicio o un proceso penal tan duro por simbolizar o exhibir los elementos culturales mapuche. Bueno, nosotros estamos bastante orgullosos de estar acá en Recoleta, porque Recoleta ha sido una comuna que en la región metropolitana siempre ha reconocido la multiculturalidad, y eso lo refleja en todas las acciones que se hacen en el día a día, Aucán querido. Me parece muy bien que Recoleta, yo estoy al tanto de esa medida, que haya una interculturalidad, independientemente si eso... cuánto es el impacto que tiene, pero es un buen acto de reconocimiento recíproco para una convivencia aceptable y que puede encaminarse hacia la paz y debiera replicarse en otra comuna. Sin embargo, las comunas de la Araucanía no son interculturales, son homogéneas, son uniformes, ¿ya? Y siguen insistiendo que aquí somos todos chilenos, ¿ya? Y que hay un solo idioma, pero si yo soy hablante mapudungún, yo hablo otro idioma, y en mi idioma materno, no, también hablo inglés y francés, pero eso no son mi idioma, no significa porque hablo un idioma distinto, yo hablo el mapudungún. Entonces, cuando no hay ese reconocimiento mínimo elemental, en definitiva generamos estas tensiones en nuestra propia casa, porque esta es la casa de los mapuches, la Araucanía o la macro zona sur.
Oye, Tú te haces de los comentarios, más que comentarios, incluso informaciones que llegan de repente y que hablan de que habría una relación entre el pueblo mapuche o una parte del pueblo mapuche con organizaciones del crimen organizado, principalmente todo esto vinculado al robo de madera. Bueno, mire, desde la adopción de la ley, por eso hay que hablar con datos precisos, desde la adopción de la ley o la vigencia de la ley de robo de madera, hay 70 personas procesadas y entre ellos varios en la cárcel. 70, ese es el número, no hay más, 70. ¿Sabe cuántos son mapuche? 10 personas son de origen mapuche, 60 son de origen no mapuche. Y esos 10 no tienen nada que ver con el movimiento mapuche, tienen apellido mapuche y a veces se involucran a los mapuches por solo tener el apellido. Entonces hay que manejar esos datos. De los 70 que están procesados y en la cárcel, solamente hay un número de 10. No estoy excluyendo de responsabilidad que lo habrán, pero mire, robar madera, solamente diría un inocente, un desconocedor diría que los mapuches roban madera. Para robar madera no es con un hacha ni una motosierra, se necesita un skidder, se necesita un camión, se necesita un cargador, que sumado a la plata son 500 millones de pesos. Dígame, ¿qué mapuche tendría 500 millones de pesos para robar madera a gran escala? Lo que posiblemente ellos van a buscar madera para hacer fuego, para abastecerse del duro invierno, pero no es más que eso. Cuando uno tiene estos datos dice, pero ¿cómo va a robar madera? Hay trozos que no lo puede levantar ni 30, 40 personas por su dimensión, por su proporción. Entonces, no estoy justificando. Robo de madera significa alta capacidad de movimiento, recurso económico y tecnología y medio de transporte, que no lo tiene la comunidad de mapuche. Jamás ha sido un placer conversar en las distintas plataformas de concienciaactiva.cl en nombre de todo nuestro equipo de trabajo, Catalina Araya, Vladimir Araya, Osiel Moya, Patricio Bacaro, Jorge Rojas, quien te habla, César Aboid. Un placer, de verdad. Pienso que se han esclarecido muchos puntos de vista. Uno podría compartir o no, lo mismo le pasa a la gente que nos está siguiendo, pero ha sido, creo, una conversación necesaria. Muchas gracias por haber dialogado, te insisto, desde la 9ª región con Conciencia Activa. Un abrazo. Muchas gracias a vuestro programa de Conciencia Activa, se le agradezco sinceramente y mi disposición de seguir, porque el diálogo, la información será siempre la herramienta para llegar a un entendimiento en la Araucanía. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Aucán, y gracias a todos quienes nos han seguido también.